Doctor. Muchísimas gracias. Déjame pasar para allá. Buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí delante de ustedes presentando este libro. Es el último que he escrito, aunque ya hay otro que ya he escrito que está por salir ahora en octubre. Y agradezco mucho al Congreso de Economía Austríaca, a este Congreso Internacional, que me hayan dado la oportunidad de presentar mi trabajo aquí, aunque esto no trata de economía, sino lateralmente. También agradezco a la Fundación Friedrich Naumann y sobre todo al Relial, que son de alguna manera los que impulsaron esta idea. Hace cosa de 2 años el Relial, la gente se puso en contacto conmigo. Bueno, yo pertenezco a esa red desde hace tiempo, y me dijeron si era posible escribir un libro orientado a los jóvenes que fuera una especie de síntesis, algo así como la historia del liberalismo en América Latina. Y me dieron, y esto se lo estaba comentando, me dieron hasta un número de páginas, me dijeron una cosa que no pase de 200 páginas. Bueno, la historia del liberalismo así en América Latina, ok. Entonces son 200 años y 21 países o algo así. Hay que empezar a pensar en términos de síntesis, ¿verdad? Lo cual sí lleva un cierto trabajo. Entonces yo comencé por sí, la experiencia de haber estado en todos estos movimientos, de haber conocido realmente, lo ayuda a uno a poder centrarse, ¿verdad? Hacer una síntesis, pero que tenga sentido. Lo primero que yo me planteé fue el concepto de liberalismo, cosa que un liberal o al quien se considera un liberal se la plantea por lo menos 3 o 4 veces al año, diría yo. Y ahí yo saqué, bueno, ahí despejé el primer camino y yo digo, el liberalismo no es una teoría política. No es una teoría política porque hay liberales que podemos considerar muy liberales, por decir así, que tienen pensamientos políticos diferentes. No es una ideología, se distancia bastante del marxismo o del socialismo como un conjunto de ideas fijo y determinado que tú dices, en el momento en que tú planteas tal cosa ya no eres comunista. Ok, y aquí no hay exactamente algo así. Hay como una especie de conjunto borroso de nube. No es una escuela filosófica, por supuesto, hay varias escuelas filosóficas que conviven, no armoniosamente, pero conviven dentro de lo que llamamos el campo liberal. Entonces yo rediseñé de alguna manera la visión del libro y me aparté de algo tan abstracto y tan difícil de definir como el liberalismo, y me centré más en la idea de lucha por la libertad. Es un concepto mucho más amplio, pero es un concepto que yo puedo aprender, que yo puedo tomar de alguna manera y decir, bueno, ¿qué pasa en tal circunstancia? ¿Esta gente luchaba por la libertad o no? En parte me centré ahí, porque yo considero que uno de los grandes riesgos que tiene todo lo que nosotros llamamos liberal aquí es el riesgo del dogmatismo, el riesgo de poner un límite y decir, si pasás de acá para allá ya no sos liberal. Ahora, hay gente que incluso en forma muy similar a lo que ocurre con las ideologías de izquierda, hay gente que trata de poner el límite lo más cerca posible, de tal manera que los randianos ya no son liberales, que si estás de acuerdo con algún programa social ya no eres liberal, que si aceptas que hay que tener cierto control político más allá de cierto punto no eres liberal, etc. O sea, el problema del dogmatismo es que te encierra y al final te termina dividiendo en sectas. Cuando nosotros hablamos de lucha por la libertad podríamos decir, para dar cualquier ejemplo, tal personaje en la historia de Roma luchó por la libertad contra los desmanes del imperio o de tal emperador. Era liberal. Mira, es anacrónico como historiador plantear si Cicerón era liberal o no. No tiene mucho sentido. Entonces, creo que este es el punto fundamental, o uno de los puntos de arranque fundamental de mi trabajo, plantear el concepto o la idea fuerza de lucha por la libertad.
y entender, a partir de ahí es muy fácil, que hay muchos liberales muy diferentes y que tienen que ver con las situaciones en que se encuentran esas personas, los problemas que enfrentan y los enemigos que enfrentan. ¿Quién puede ser igualmente liberal? O sea, puede pensar lo mismo una persona en Estados Unidos en 1940, asustado un poco por lo que pasa con Roosevelt y su New Deal, etcétera, que una misma persona, que otra persona en el mismo año en la Unión Soviética, bajo el poder de Stalin en el momento de la Gran Guerra Patriótica, como le llamaban, todavía no había llegado, en el 41. O sea, uno puede ser liberal acá y allá, pero tiene que pensar cosas diferentes, situarse en problemas diferentes. ¿Cuál es el problema que afronta el liberalismo cuando nace? Es completamente distinto al problema que tiene una persona que lucha por la libertad en la Argentina de hoy. Obviamente, es súper claro. Y entonces, si es tan claro que yo el 25 de mayo de 1810 no tengo los mismos problemas que el 24 de agosto de 2016, está claro que yo no puedo medir con la vara, la misma vara, a lo que se planteaba antes que lo que se plantea ahora. No sé con qué vara los voy a medir, pero en todo caso, como historiador, yo tengo que plantearme el principal pecado del historiador es el anacronismo, es decir, es tratar de juzgar a Mariano Moreno como si estuviera sentado aquí en el gabinete de Macri. No es posible. O es posible, pero es ridículo. Eso es como hacen, por ejemplo, cierta gente que acusa de genocidio o acusa de violar los derechos humanos a Hernán Cortés, a Pizarro, etc. No tiene ningún sentido eso. Hay que primero entender el mundo en que vivían para luego entender sus ideas. El tercer punto, digamos, metodológico que tenemos para hacer este libro es, déjeme ver un momentico, y no confundir radicalismo con ideas. Si uno estudia la independencia de América Latina, yo tengo un libro que se llama El amanecer de la libertad y de alguna manera es complemento de este, un poco más extenso y más enfocado en la época. Si uno estudia el proceso de independencia de América Latina, que es muy complejo, bastante largo, uno va a encontrar que hay personas muy radicales, pero que tienen ideas más conservadoras, o menos conservadoras, o más liberales o menos liberales. Aclaro para los que me oyen desde la perspectiva de los Estados Unidos, para nosotros conservador y liberal es una cosa prácticamente opuesta a la que hay, a la terminología que se usa en Estados Unidos. Pero los conservadores eran de alguna manera las personas que antes de la independencia o en el momento de la independencia querían mantener el viejo orden. Luego de la independencia cambiaron y aceptaron el nuevo orden, no tenían más remedio. Querían mantener el poder de la iglesia, las costumbres, un Estado fuerte, el control social para evitar que las masas se desbordaran y muchos otros detalles que hay aquí en el libro. Los liberales son los que querían construir algún tipo de república que preservara las libertades, que aceptaban la igualdad ante la ley, cosa que los conservadores no. Es decir, ese es el contexto de los términos allá hace 200 años, que es bien diferente a lo que se usa en Estados Unidos, sobre todo, no tanto en Europa, para hablar de conservadores y liberales. Pero esta reflexión lateral viene a cuenta de decir que había conservadores muy activos, muy propicios a los extremos, y liberales también de ese estilo, no por ser más violento en aquella época, no por ser más jacobino se era más liberal, al contrario, llegaba a un punto en que empezaba a hacerse más autoritario, autoritarismo diferente al conservador. Es decir, hay complejidades ahí. Otro punto importante también como punto de partida es que este libro no es una historia de las ideas. No me interesa a mí, y yo creo que no interesa tanto en el presente conocer solo las ideas. Las ideas son importantes, pero no todas las ideas que aparecen en todos los autores se convierten en elementos prácticos.
Aquí en Argentina podríamos hablar de un caso en que sí se convirtieron en política, en esas ideas más abstractas, que es el caso de Juan Bautista Alberdi. Pero no sucede lo mismo en la mayoría de los casos, ni siquiera en la misma Argentina. Hay personas que tenían ideas que uno puede reputar como muy liberales, pero que se vieron enfrentadas en una lucha política o militar en aquellas épocas y que realmente no sabemos de verdad su exacto pensamiento. O lo conocemos o es confuso o fue adaptándose a las circunstancias o cambió. Entonces, esa sería un poco la visión, digamos así, de la visión de método que yo planteo en este libro. Ver, en primer lugar, no tanto hurgar y purificar y concentrarse en un concepto de liberalismo que como todo ismo tiene sus complejidades. En segundo lugar, entender que las posiciones de un liberal o de quien lucha por la libertad cambian de acuerdo a las circunstancias, que ahora lo importante aquí es tal cosa y lo importante allí era tal otra, y tratar de ver no solo las ideas, sino lo que pasó en la realidad. ¿Por qué es importante ver lo que pasó en la realidad? Es importante porque hay un juego de retroalimentación entre pensamiento y acción, y hay un juego, ese juego de retroalimentación depende mucho de las circunstancias. Caso típico, para volver a ejemplos antiguos, es el caso de la independencia en América Latina. Por ejemplo, varios pensadores que nosotros pudiéramos, o no pensadores, políticos o líderes o militares que nosotros pudiéramos considerar liberales o con inclinaciones liberales, pensaron en algún momento que la perfecta combinación entre orden y libertad era tener una monarquía constitucional, modelo inglés. Ahora, una vez que te independizas y no tienes ningún monarca, pues es un proyecto ya inviable. Como el proyecto es inviable, pues a nadie le interesa, no se puede hacer, no hay un monarca para hacerlo constitucional. Entonces, esa gente tiene que cambiar, tiene que ir a una república. ¿Una república de qué tipo? Bueno, más democrática, menos democrática, depende. Pero aparecen otros fenómenos de pronto. Aparece el fenómeno, un fenómeno que vamos a tener ahora, que tenemos en este siglo XXI todavía, que es el fenómeno del caudillismo, del absolutismo moderno. ¿Cómo combatimos contra eso? Cuando ideas liberales se imponen hacia el segundo tercio del siglo, digamos, del siglo XIX, o un poco más tarde, digamos, de 1860 en adelante. Y en Argentina está muy claro el tema. Hay un problema que tienen estos países, acá se llamó el problema de la organización nacional. Hay que constituir la Argentina como una nación. Eso no es un capricho, estás en un mundo de estados-naciones, imperiales en ese momento, y si quieres sobrevivir como entidad política, pues te tienes que convertir en un estado-nación. ¿Cómo lo haces? Y yo creo que este es un punto interesante para relacionarlo con lo que venía planteando hace un momento, del liberal y sus circunstancias, cuando tú encuentras una tarea terriblemente difícil, que es la de mantener las ideas liberales y construir un Estado. Fíjense que el liberalismo está como programado, pensado para recortar un Estado. ¿Pero qué era la Argentina en 1852? O no queríamos Argentina, no queríamos un país. Pero entonces iba a haber pequeños países, como pasó en Centroamérica. Yo trato de llevar a mi lector a esos dilemas que tuvieron la gente en la independencia, en la construcción nacional, etc. Y eso pasó en Estados Unidos, no pasó quizá en esas monarquías absolutas europeas anteriores que ya estaban constituidas, pero incluso rastreando en la historia inglesa podemos encontrar partes de esos problemas. Es decir, yo tengo que hacer viable una entidad política que permita el desarrollo del comercio, que permita la integración al mercado mundial, la única fuente de capital y de dinamización de la economía, pero para eso tengo que tener unas aduanas o tener una oficina de entrada y salida del país, un ministerio de relaciones exteriores, tengo que tener algún sistema bancario, algún control. Es decir, tengo que hacer carreteras, que no hay capital, tengo que atraer capital para eso, en fin,
hay una serie de problemas que no son para los que son muy diferentes en 1860, 80, que en 1780, 1800. Bueno, eso es lo que yo trato de destacar en el libro. Luego, en sucesivos capítulos, yo voy, digamos, pasando del liberalismo o de la lucha por la libertad en la época de la independencia, son dos conceptos diferentes, pero están estrechamente ligados en aquel momento, y voy siguiendo hablando de lo que sucede después en América Latina, que es un predominio de ideas conservadoras. Luego paso a estas reformas liberales o estos cambios liberales que coinciden con la construcción del Estado y coinciden además con cambios ideológicos que hay en Europa, que es la emergencia del positivismo constructivista. Y luego trato de analizar los beneficios que dio esa apertura al mercado mundial, que realmente construyeron países, sacaron de la pobreza a millones de gente, atrajeron a millones de inmigrantes extranjeros y crearon mucho de lo que nosotros vemos hoy en estos países. ¿Qué pasa luego? Luego hay un eclipse, pudiéramos decir, de las ideas liberales, ya anunciado en parte por esa especie de positivismo constructivista, por esa ampliación del Estado, y que luego se va a profundizar a principios del siglo XX, y que luego nos va a hacer entrar en una situación muy diferente. ¿Cuál es la situación diferente? La emergencia del comunismo. La emergencia del comunismo cambia todo. Y en el caso de América Latina, no solo la emergencia del comunismo, sino la emergencia de ideas fascistas, estatistas, la consecuencia ideológica, yo diría, de la crisis de 1930, que fue tremenda para las ideas de libertad y para las ideas de libre mercado, porque prácticamente de ahí en adelante nadie creía en todo eso, eso era el pasado. La democracia burguesa, decían los comunistas, la democracia liberal, decían los fascistas. Hay que poner orden, hay que controlar, decía mucha gente en el gobierno de los Estados Unidos, que no eran tan excepcionales en ese sentido, por lo menos esa gente. Entonces, nosotros nos vemos envueltos en esa especie de eclipse de las ideas liberales, y América Latina tiene la nefasta consecuencia, que yo también trato de explicar, de cómo se va a un intervencionismo estatal muy amplio después de la Segunda Guerra Mundial. Yo la trato de explicar y miren, trato de ser benevolente, y no sé si a alguna gente no le gusta eso, a Rothbard no le gustaba la benevolencia con la gente que uno estudiaba, pero realmente sí, yo entiendo que Prebisch, por ejemplo, hizo muchísimo daño con ese crecimiento hacia adentro, con la industrialización por sustitución de importaciones, etc. Pero también entendamos una cosa, esa gente no era socialista, o mucha de esa gente no era ideológica o emotivamente socialista. Esa gente había visto cómo 3 veces se nos caía el modelo exportador. 1914, la Primera Guerra, algunos países más que otros, 1930, 1939. Bueno, por lo menos hay que entender que el marco histórico lo llevaba a dudar del modelo. Algunos eran socialistas, o algunos eran fascistas directamente, o pro-nazi, pero otros no. Otros no, y otros veían el único camino, es decir, crecemos hacia adentro, porque cuando nos vamos hacia afuera vienen los golpes y nos matan. En todo caso, se siguió ese camino. Y ese camino no era nada liberal. Creo haber entendido, y creo que todos entendemos, que cuando se recortan las libertades económicas, las libertades políticas, pues están no solo amenazadas, sino prácticamente languideciendo, están prácticamente agonizando. Cuando una persona no puede comprar y vender moneda extranjera, cuando no puede poner una empresa, etcétera, cuando no puede comprar el producto que quiera, cuando tiene las aduanas como una especie de fortaleza, bueno, pues obviamente, ¿de qué sirve la libertad política? O hasta dónde dura la libertad política. Hay, en cierta forma afortunada, hay una crisis que impone cambios a este modelo y empiezan lo que pudiéramos llamar las reformas de los años 90. Yo tengo un libro que escribí hace tiempo, más o menos en la época, un libro donde se describen lo que sucedió en 8 países con esas reformas.
mucha gente del ambiente liberal, digamos, del ambiente nuestro, ha criticado muy duramente esas reformas. Pero yo creo que fueron un paso positivo y que no tanto fracasaron por lo que se dice. Mira, no hace falta hacer las cosas perfectas para que salgan bien. Y ahí se hicieron algunas cosas bien, otras se hicieron no tan bien. Voy a darles un ejemplo que no sé si realmente lo puse en el libro, pero que me gusta a mí insistir. Miren, yo vivía en Venezuela en esa época de las reformas y teníamos una empresa de telecomunicaciones estatal que se llamaba CanTV, construida sobre la expropiación de una vieja empresa privada que asumió el Estado. Cuando quería uno pedir un teléfono a la CanTV, uno llamaba y le decían, bueno, llamaba, cuando caía la llamada uno le decía a la señorita, mire, yo necesito un teléfono, ¿dónde vive usted en tal lado? Por ahora no tenemos. ¿Cuándo van a saber si va a haber teléfonos o no? No sabemos. ¿Y cuándo le parece que llame? Llame como dentro de un año a ver si ha cambiado las cosas. Más o menos ese era el sistema. Se privatizó. Se privatizó dando un monopolio por 10 años a una empresa. Una cosa bien fea. Pero aún con el monopolio, aún con un plazo bastante largo, al año ya había cambiado eso. A los 5 años, cuando ya esta gente vio que se les caía el monopolio, uno recibió una llamada y le decían, señor Sabino, si, mire, nosotros observamos que usted tiene solamente 2 líneas de teléfono, quisiera una tercera. Y era todavía monopólica. O sea, ese fue un error, yo lo entiendo, pero es un avance. Lo mismo que con los aranceles. Sí, a mí me pueden decir, se redujeron los aranceles de 150% a 30%, pero 30% es una barbaridad. Ay, sí, pero no me vas a decir que no hay un cambio en la vida del ciudadano cuando una cosa la tienes que pagar 2,5 veces de su valor o cuando una cosa la paga 30%. En todo caso puedes luchar después, pero acepta eso. Entonces, ¿por qué fracasaron las reformas? Yo creo que en eso a veces somos un tanto masoquistas. Las reformas fracasaron para mí, y esto es lo que anoto aquí, por 3 factores, yo pongo, 3 factores muy diferentes. El primero es muy obvio, porque, perdón, voy a tener que cerrar esto. El primer factor es los intereses creados. Evidentemente, aquella empresa que tenía un arancel de 150% y la protegía, empezó a decir que estaban acabando con el Estado, que el país se iba a disolver porque se lo bajaron a 30%. Y no les digo los sindicatos de las empresas públicas que decían, oh, por Dios, se está destruyendo la Argentina, se está destruyendo el Perú, se está destruyendo Venezuela, porque les habían sacado sus privilegios. Entonces, ese factor, los intereses creados, sí es un factor importante, pero no es suficiente. Para mí hay otros 2 factores. El primero es que esas reformas no las hicieron gente con ideas claras. Fueron reformas coyunturales para salir de inflaciones del 3000%, déficits fiscales del 10% y cosas así de tremendas. Hicieron lo que pudieron, sin creer o creyendo, eso no importaba. Son políticos, políticos que tienen que sobrevivir, que tienen que lograr que la inflación baje, pero que no lo saquen del poder. ¿Se quieren ustedes personas oportunistas, viviendo la coyuntura? Bueno, pues son las que suben, las que asumen el poder generalmente. Y la tercera razón es porque no había un clima adecuado, ideológicamente hablando, en la opinión pública. Eso yo lo recuerdo muy bien aquí en los años 90, cuando se criticaban las cosas de Menem. Bueno, sí, Menem, ¿quién no recuerda los defectos y los problemas que tuvo el gobierno de Menem? Pero eso no era razón para criticar que se privatizara Aerolíneas, que estaba mal hecho, que eso yo no lo discuto, pero había que privatizar o había que seguir dando esos subsidios, controlando la moneda. Es decir, la crítica venía por el lado que no debía ser, porque la gente no entendía eso. ¿Culpa de quién? Bueno, culpa de la historia, si ustedes quieren. No había tantos liberales de 1980 y tantos como para decir aquí imponemos nuestras ideas, aquí han entendido por fin tal o cual cosa. Entonces yo creo que hay esos 3 elementos que hicieron caer las reformas y que nos llevan
a pensar en que sí, que tenemos que seguir trabajando en esta formación, en la formación de estas ideas, en la discusión de estas ideas. Yo paso ya al final del libro porque quiero dejar, estoy viendo sí un amplio margen para que me hagan preguntas o discutan mis ideas. Quiero plantear un poco cómo yo veo la situación presente. ¿Contra qué tenemos que luchar en este momento? ¿Cuál es el problema que tenemos la gente que quiere más libertad en la vida individual, que quiere la libertad, que asume la libertad como valor, que cree que se puede organizar una vida libre? Y yo pienso que simplificando y sintetizando, porque eso les decía, es la raíz del libro, el cometido del libro es un libro introductorio para la gente joven o un libro resumen para la gente no tan joven, pero que quiere entender qué ha pasado y dónde estamos. Y yo en cierta forma diría que, o digo mejor dicho aquí, que los riesgos fundamentales que tenemos son los enemigos o los problemas mejor dicho, básicos que tenemos son dos. Uno es el crecimiento imparable prácticamente de lo que llamamos estado de bienestar. El estado de bienestar consume prácticamente la mitad del producto de la renta en los países más desarrollados y los latinoamericanos pretendemos, la mayoría electoral pretende, salvo excepciones, llegar a ese punto, al punto donde estaban los griegos, por decir algo, el año pasado, con la crisis financiera. El estado de bienestar es moralmente inválido, diríamos así, o éticamente injusto. Financieramente es una pendiente sobre la cual es muy difícil frenarla. Y yo reconozco algunos esfuerzos que se han hecho en Europa, lo han hecho desde la Thatcher en Inglaterra hasta los suecos, se lo hizo Ronald Reagan y otra gente, pero lo que han hecho es detener la caída, el gasto es cada vez mayor. Y ese es el problema financiero. Es políticamente peligroso, porque en América Latina se ha usado de una manera clientelista y populista. Y ese es el defecto, y es el problema que tenemos, no porque sea tan grave la cosa en sí, es menos grave que el comunismo, ok, pero es grave porque la gente lo ha asumido como verdad, ha asumido que tiene el derecho a que le den salud y educación, gratis si es posible, el Estado tiene que hacerlo. Entonces, ese es un problema donde los liberales deberíamos concentrar nuestros esfuerzos. No es tan fácil. Acá yo he oído cosas muy interesantes que pueden apoyar, digamos, esta lucha. He oído en las pocas presentaciones que escuché ideas muy sutiles, muy bien elaboradas que pudieran favorecer esta lucha. Pero yo creo que así, pensando en términos estratégicos, pues ese es un punto central. Mientras queramos un estado de bienestar cada vez más grande, pues la libertad siempre va a estar cada vez más amenazada. Y eso hay que quitárselo en primer lugar de la cabeza a la gente. El segundo punto es más obvio. Y les digo la verdad, cuando yo escribí este libro todavía no había dimensionado la importancia del problema. Es lo que yo diría el absolutismo moderno o el populismo que lleva a la dictadura, paradigma Venezuela en ese caso. Pero no solo paradigma Venezuela. A mí me llamó mucho la atención que Donald Trump estuviera haciendo declaraciones elogiosas sobre Chávez. Y hay en Hungría y en Polonia, hay los que le llaman, como le llaman nacionalistas o ultranacionalistas, populistas de derecha, etcétera. Populistas de derecha o populistas de izquierda son, en el fondo, ideas que se acercan mucho a la de Benito Mussolini, o sea, ideas que profascistas o protofascistas, por decir así, que en condiciones peculiares, porque tampoco el fascismo es una cosa así rígida y como un cubo de cristal, no, en condiciones peculiares se convierten en fascismo y en condiciones muy peculiares se puede convertir en nazismo. No me extraña, porque vivimos en un mundo agitado por tensiones raciales, religiosas, culturales, no me extrañaría que en alguna parte no brotara algo de esto. En América Latina han brotado ya estas dictaduras
populistas. La de Venezuela, que se asemeja a la cubana, pero no es exactamente lo mismo. La nicaragüense ya en este momento está en vía de concreción. Me han dicho a mí que no me preocupe tanto por Ecuador, no sé si queda algún ecuatoriano en la sala, que aparentemente van a controlar a Correa. Vamos a ver, no sé si hay algún boliviano, si van a controlar a Evo Morales. Muy bien. Ojalá lo hagan, pero ese es un camino y la legitimación es el absolutismo. ¿Cómo se legitimaba el absolutismo en 1700? Se legitimaba muy fácil, diciendo, aquí están los Habsburgos, la mano de Dios los ha señalado, ellos tienen derecho a gobernar absolutamente, porque tienen todos los derechos, ellos son los soberanos. Ya no se puede hacer absolutista, ese es el absolutismo, ¿verdad? Siglo XVII, casi todo el siglo XVIII, etcétera, etcétera, lo que llamamos absolutismo. Tú no puedes decir ahora que Chávez fue señalado por Dios y que por eso él está gobernando. La legitimación son es la democracia, unas elecciones manipuladas, diciendo que bueno, este es el hombre que gana. Es el viejo cuento de Mussolini, de Hitler, porque Lenin no caía en esas tentaciones. Pero sí es el viejo cuento de, hubo una elección, la gané, tengo derecho a todo. Y eso se hizo varias veces en América Latina en la época del siglo XIX. Bueno, ¿cuál es la situación actual, finalmente? Como me planteaba, yo diría que la situación actual no hay que tomarla con excesivo pesimismo ni excesivo optimismo. La historia de la humanidad, y si uno la recorre, siempre está repleta de enormes problemas. Problemas que parecen insolubles. ¿Cómo va a ser para que pase esto? ¿Cómo se va a resolver la tensión entre esto y lo otro? Y al final se resuelve. En algunos casos se resuelve con millones de víctimas, eso no lo niego. Se resuelve llevando a la miseria a millones de gente. Pero esa es una cosa que uno la ve al repasar la historia. Y uno ve también como problemas que se plantearon en la República Romana en sus últimos años, se están planteando ahora en las democracias modernas. O sea, hay problemas recurrentes porque tienen que ver con la forma en que el ser humano actúa. Por ejemplo, hay una cosa, para terminar ya, dramática alrededor del estado de bienestar. Una persona que escoge el estado de bienestar, en el corto plazo y en lo inmediato, escoge racionalmente. ¿Qué es mejor? ¿Que me den algo a cambio de nada o que tener que pagarlo? Ah, bueno. Yo creo que cualquiera dice, si me lo dan gratis, pues lo agarro. Entonces, si no me lo dan, voy a pedirlo. Y si no lo pido suave, lo pido fuerte. Hago un tumulto, corto una carretera, etc. Es decir, debemos entender que hay un problema moral, debemos entender que hay, vamos a decir, que hay mucha gente sin vergüenza, hay mucha gente corrupta que vive de todo eso, pero que también es natural en el ser humano que si me dan 4, es preferible a que me den 3. Agarro 4. Y así funcionan las democracias. La democracia moderna funciona un poco a ese sistema. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, este libro no está para dar soluciones. Aunque sí al final pongo algún capítulo que otro planteando, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo se los recomiendo que vean eso, porque me parece que en todo caso yo quisiera que el libro sirviera no solo como introducción a la gente, no solo como repaso, o para ver lo que dice este hombre sobre el tema, por curiosidad intelectual, sino que sirviera ante todo para que se planteen problemas. El problema de qué hacemos, dónde estamos y a dónde podemos ir. ¿Cuáles son nuestras amenazas realmente? ¿Qué es lo que nos amenaza? ¿Dónde está en la cabeza de la gente, en las leyes, etcétera? Y que yo pediría que abandone todo sectarismo, todo dogmatismo, toda repetición ritual de fórmulas, que es lo que yo escucho demasiadas veces, que dicen que para tal cosa, tal otra. Yo sé que es una tendencia en el ser humano la del dogmatismo, la del ritualismo intelectual, etcétera, pero bueno, si queremos luchar por la libertad tenemos que ser nosotros lo más libres posible. Aquí termino y les dejo, creo yo, que 15 minutos para preguntas.
Bueno, entonces, si anda esto. ¿Preguntas entonces? Ah, ya, bien. Hola, bueno, primero que nada, me gustó mucho lo que dijo, felicitaciones. Los tres factores que menciona, que incidieron en el fracaso de las reformas de los 90, me parece a mí que siguen vigentes. Entonces, mi pregunta es, ¿necesariamente va a fracasar cualquier cambio que haya de arriba hacia abajo de los políticos, aunque sea parcial? Porque hasta que nuestras ideas predominen, o podemos tener un poco de esperanza que aunque sea vamos a poder cambiar un poco las cosas, algún gobierno para sobrevivir va a poder cambiar un poco las cosas. Bueno, me parece buena la pregunta, de verdad, interesante, porque fíjate, yo lo primero que diría es que descartemos la idea utópica de que algún día vamos a vivir en una sociedad completamente libre. No, siempre va a haber factores, siempre va a haber problemas, siempre va a haber lucha. Ahora, si no es un político el que lo cambia, ¿cómo lo cambias? Al viejo estilo de la revolución. Pero aquel que repase las revoluciones se va a dar cuenta que las revoluciones, como decía Lenin, son la cosa más autoritaria del mundo. Entonces, lo que sí yo creo que la presión de la opinión pública es importante. A lo mejor me ilusiono mucho con lo que voy a decir ahora, pero en Guatemala el año pasado se lograron muchas cosas desde las redes sociales, desde manifestaciones que no convocó ningún partido, más bien la gente oponía a los partidos, la gente militaba al estilo de los años 60, pero no en una organización, eran francotiradores intelectuales, podemos decir. Ese puede ser una vía, la presión de la opinión, pero la presión de la opinión debe ser, primero de todo, orientada por objetivos, fíjate que es difícil, pero objetivos claros, pero dentro de una armazón filosófica, conceptual buena. Objetivos claros y precisos, es decir, no a la ley número tal, no al aumento de los impuestos, no a esto, no a lo otro, o sí aprobemos tal cosa. Ahí puedes hacer presión. Ese es un punto, y el problema más difícil es que debe ser constante. Porque en Guatemala la gente se indignó mucho con lo que pasaba en el 2015. Pero ya se le pasó un poco la indignación. Y ahora están esperando a ver qué hace este gobierno, que no les gusta mucho, que tiene muchos defectos, pero bueno, no se han movilizado todavía, o por lo menos no en la medida suficiente. Con prudencia, porque, y esa es una de las ventajas de la movilización espontánea, ¿verdad? Pero yo sí creo que es el político empujado por la gente el que puede hacer algo. Por eso sí es importante que cada quien a su estilo y a su nivel empuje las cosas. Y a eso dos niveles, yo diría. El nivel de las ideas de estas que podemos discutir acá, que son nuestro marco teórico, y el nivel concreto de no a la ley tal. A ver si hay alguna. ¿Alguno más? A ver, allá al organizador le vamos a hacer. Muchas gracias, Carlos. Primero un anuncio, bueno, la presencia de Carlos es gracias a Relial, y no solo está Carlos aquí, sino también sus libros en la mesa de acreditaciones, que están a disposición de quienes lo desean, el libro que Carlos acaba de presentar, gracias a Relial. Y la pregunta, Carlos, perdón si es un poco coyuntural, pero bueno, usted es un experto en Latinoamérica y en Argentina. ¿Cree que el cambio de gobierno que hubo en Argentina puede señalar un cambio regional o es demasiado pedir de eso? No, no es demasiado pedir, no es demasiado pedir. Fíjate que gracias a mi edad yo he visto varios de esos cambios. Y yo lo comparo al mar cuando llega a la playa. Vemos varias olas, pero no están alineadas así. Unas llegan antes que otras, pero siempre hay la misma vía de ola. Claro, hay países que van como para el otro lado, como en este caso Chile, que era el pionero de la... ahora está más hacia... corriendo un poco al socialismo, pero no creo que vaya a correr mucho la Bachelet. En todo caso, sí yo lo creo y te digo, hay varias cosas que indican eso. Lo que yo decía de Guatemala es importante. La elección, en gran parte inútil, de la Asamblea Legislativa Venezolana es otro indicio.
Digo en buena parte inútil, eso no se ha convertido en el cambio de gobierno. Lo que sucede en Brasil es otra cosa importante. La victoria de Kuczynski en Perú es importante. Las debilidades y los traspiezos de Evo Morales y Correa o sea que sí, yo creo que estamos en un cambio de ola. Ahí viene lo mismo que les decía con la reforma de los 90. Este cambio de ola puede ser importante para algunas cosas. Fíjense, lo de los 90 fue importante para algunas cosas. No ha habido una verdadera inflación, salvo alguien como Venezuela que se salió del modelo. No ha habido terribles inflaciones, ni siquiera en Venezuela, después de los 90. No hay 3.000%, 12.000, 5.000%. No, aquí nos horrorizamos ahora como gente decente. Nos horrorizamos cuando la inflación llega al 20%. Eso es intolerable. Pero eso era bajísima inflación en los años 80 y en los 70. Es decir, cuando llegó Alfonsín, los que recuerden eso, y Alfonsín llegó a bajar la inflación a 400, qué maravilla, ya está el plan austral y qué sé yo. Ahora eso cambió. Déficits fiscales del 3% ya nos asustan, realmente es algo feo. Varias cosas de esas han pasado, y fíjense que con la crisis de 2007-2008 aguantamos mejor que la mayoría de los europeos. Entonces, en ese sentido yo diría, se lograron algunos objetivos, se han privatizado muchas empresas que no se han vuelto a estatizar. ¿Qué vamos a esperar de esta oleada? No sé, pero una de las cosas que pudiéramos esperar es algo más político que económico. Es decir, desmontar esa idea del populismo democrático electoral que se convierte en absolutismo total. Pudiéramos lograr eso. Argentina para mí es una maravilla de ejemplo en ese sentido. Incluso como yo no vivo acá, pero soy de acá, entiendo bastantes cosas. Y uno percibe ya más o menos recorriendo las calles, entrando en un negocio que otro, uno percibe que hay un clima mucho más distendido que el que había hace año y medio, por decir así. Entonces, bueno, podremos lograr algo. Lo que pasa es que, como yo digo en ese último párrafo que tuviste la gentileza de leer, eso es inacabable. Había problemas cuando la República pasó a imperio allá en Roma y problemas en Atenas antes de eso y los problemas en las sociedades, en las ciudades medievales, que si el emperador o el obispo. Todo el tiempo vamos a tener problemas, porque el ser humano siempre va a tratar de controlar a los demás. Siempre va a haber algunos que se desboquen por la idea de poder. Siempre va a haber el que quiera ganar dinero rápido, ya sea por corrupción o imponiendo un monopolio. No creo, yo no he visto un cambio evolutivo, biológico, que cambie eso. O sea que la lucha, la eterna vigilancia le pongo aquí a esa sección. Si no hay eterna vigilancia, mira, y el caso venezolano para mí es uno de esos. Perdieron la vigilancia o la perdimos porque yo estaba allá. Y bueno, se entusiasmaron con una figura y ahí está, 20 años de problema. Y viene ahora... ¿Cómo está, profesor? Breve pregunta. Usted dice que se enfocó en el estudio de la lucha por la libertad y no de las ideas. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo queda parada la democracia en todo este proceso que cuesta tanto lograrla, pero que una vez que se logra, pareciera tener el germen interno que la destruye? Y bueno, y usted comentó en ese sentido, pienso yo, que su respuesta es el papel de la sociedad civil, porque pareciera que la sociedad civil o el ciudadano hace su papel cuando las cosas están mal, pero no cuando están bien. Entonces, simplemente, ¿cuál sería su reflexión? Muchas gracias. Mira, de que la democracia tiene ese germen maligno adentro, eso lo plantea la política de Aristóteles. Eso yo, cuando doy clases de teoría política, lo primero que les doy es que lean lo que dice Aristóteles, cómo critica todas las formas de gobierno y cómo se tienden a corromper, etc. Y hay una especie casi de círculo ahí. Pues evidentemente estamos en uno de esos problemas así difíciles de manejar, porque democracia, en un sentido mínimo, es soberanía popular. Claro, hay formas y formas de manejar eso, hay restricciones o no que se pueden poner a la democracia, puede haber incluso soberanía de un soberano, pero manteniendo una especie de, digamos,
de régimen político controlado, liberal, etcétera, el caso inglés en el siglo XIX. Pero en este momento es muy difícil hacer algo sin la imagen de demócrata. O sea, tú no puedes salirte de la democracia, no puedes hablar de una monarquía absoluta. No, ¿qué modelo vas a proponer que no tenga soberanía popular? En que el gobernante no se elija por algún mecanismo en donde intervenga el pueblo. Entonces, como no hay una alternativa, y esa es una vieja frase de Churchill que decía que era un pésimo régimen, pero era mejor que todos los otros, tú lo que tienes que hacer es moverte dentro de esa frontera. Yo sí pienso que hay, desde la Revolución Francesa acá, una tendencia de larga duración prodemocrática y que posiblemente estamos llegando ya a sus extremos, o por lo menos a mí me parece eso. Hay cosas que, por ejemplo, para elegir un gobernante, aún las sociedades más liberales son democráticas internamente. La sociedad montpelliérain elige a su gente de una forma democrática, aunque se arreglan las cosas previamente para que no haya una lucha, pero al final hay un voto donde ratificamos al presidente, etcétera. Bueno, ese no es el problema. Ahora, hay cosas en que la democracia es absolutamente ridícula, ¿verdad? La verdad no se decide por mayoría. Puede haber 8 personas que digan una cosa y otra que digan la contraria, pero eso no quiere decir que eso sea verdad. Ni que sean 800, ni que sean 800 millones. Y cada vez más queremos democratizar todo, queremos que la gente participe en todo, y hay cosas en que la gente no puede participar. Si el acueducto va a ir por esta vía o 15 grados más al sur o más al norte, pues ahí la democracia no sirve para nada, por más que salga la gente a manifestar. Si yo quiero ganar una partida de ajedrez, la democracia no me sirve para nada. Hay jerarquías, hay el que sabe y el que no sabe. Hay cosas que se pueden hacer de una manera o cosas que si se hacen de otras maneras fracasan irrevisiblemente. Entonces yo pienso que una de las primeras cosas que pudiéramos hacer con la democracia es quitarnos esa imagen mágica de que todo debe ser democrático. No, señores, no todo debe ser democrático. Hay cosas que tienen sentido que sea democrático, hay cosas que hay que imponer algún tipo de autoridad. O que si no se impone algún tipo de autoridad se lleva al caos. Pues ese es un problema que no lo he mencionado, pero en el libro aparece varias veces, que para el liberal hay un problema. Hay un punto, salvo que estemos en una posición totalmente anarquista, pero hay un punto en que debe intervenir el Estado, ya sea para garantizar la paz, para la justicia, para el orden, para lo que sea. Bueno, hay algún punto en que alguien tiene que mantener el orden. Entonces, ¿cuál es ese punto? Porque una cosa es decirlo en un libro. Yo escribo libros y ahí es fácil. Y yo puedo construir una paginita muy bonita donde diga el límite es que se respete no sé qué y que no se invada tal cosa. Está bien. Ahora tú asumes el Ministerio de Gobernación, el Ministerio del Interior. A ver dónde está ese bendito punto cuando vino. Entonces realmente hay que entender que hay varios planos. Yo no digo que no. Es decir, el libro no es una historia de las ideas, aunque hay historia de las ideas. Pero mi opinión es que las ideas sin contacto con la práctica no permiten entender lo que pasa. No sé si nos queda algún tiempo. No hay más tiempo para preguntas. 6:30 me dijeron. Le agradecemos. Bueno, pueden seguir hablando con él afuera, digamos.